memoria recuerda el camino que recorrió la sangre para hacer hueso. Por entre los caminos nudosos de sus piernas, el líquido rojo hizo grandes y arduos recorridos. La mirada que nunca he visto se instaló en el huevo. El óvulo creció como promesa. La promesa rompió fuente esa noche. Todos los ríos rompieron su caudal. Las compuertas del vientre de mi madre dieron paso al torrente, a la nacida. Y no fui la esperada. Dos. Enterrada en la tierra, buscándose raíz para luego ser árbol. Solo fui resurrección de entre los muertos. Hay un grito que se presagia adentro por el regreso, pero saben mis ojos que no hay camino de retorno. Hay sendas que la sangre recorre noche y día, mas no hay camino de tornada. Sembrada estoy en la esperanza, terca sostengo mis enterros huesos enterrados hasta el cuello. Alguien desea expulsarme de la tierra hacia el fuego. En un descuido, soy llama abrazando el porvenir. Soy un intento de hacer algo sobre la nada. El fuego me quema. Sacudo mis piernecitas en el aire agitado, haciendo malabares con el llanto en busca de caricias. Moriré en el intento de recordar el primer mensaje del amor. Parada sobre la reja, observo hacia el interior de casa ajena, la casa de los vecinos. Tanta profusión le causa vértigo a la miseria que nos cobija. Allí cena, mientras mi hambre observa. Un río caliente comienza a recorrerme. Un río intrépido rompe los muros de mi cuerpo. Grito al silencio de la calle. Nadie. Corro hacia la casa de todas las ausencias.
27. Me despierto vencida por la opresión. Hay un rostro de niña que se presenta ante mis ojos. La veo dibujada en los muros de mi casa como si fueran espejos, imagen de mi propio ser. Como si deseara volver para abrazar a la niña recién nacida que todos han abandonado. Hay misterio en las palabras porque dicen algo de lo que nadie da fe. Y milagro porque tiene la certeza de volverme hacia el minuto inicial. Ser jadeo, ser grito, ser deseo que se apaga para ser lumbre eterna en su paso por la tierra. $33. Tengo que regresar. ¿A dónde? No sé, pero debo regresar. Madre, nadie habla de ti, ni nadie habla de mí. Tenemos una tremenda intimidad emparentada por la sangre de los días. El amor se te pegó. Y en venganza, yo niego el amor. Es la única forma de existir. Estoy serena, madre. Soy bienaventurada. Los sabios de tiempos remotos hablan del dolor y de la alegría, del aislamiento entre la multitud y de la compañía de la soledad. Mi juventud se acercó con temores y se alejó sin ellos. Aprendo los signos de los otros y estoy sola. Tengo 33 años. Ya conozco todos los sabores amargos de la vida, todo el púrpura del desamor. Tengo el corazón en dos estados. Uno, como una roca virgen. Otro, como si uno se hubiese subido resbalado hacia el fondo del acantilado. Soy un río que recibe el pesado cuerpo. Ni mato, ni salvo. Estoy destinada a esta hilaridad íntima con la existencia. El fuego se apaga, las llamas se encienden. ¡Aleluya por la orfandad que hace arder mi corazón en esta nueva pira funeraria! 43. He despertado sin hacerle preguntas confusas a la vida. La soledad está tendida toda a lo largo de mi cama. Soy su cobijo. Los sueños. La vida de los sueños. Soñé con una casa y la tengo blanca, limpia, tranquila. Hay café en la despensa, hay brócoli y tomate en la nevera. Tengo una mesa para dos. Yo y uno que otro fantasma que a veces
llegan para visitarme. Una nube de certeza se envuelve en mi destino. La escritura es buena conmigo y me cubre con su cobijo. El esplendor de la vida aún instalada en mis huesos. Tengo fe en una muerte temprana. Mis hermanos se van desapareciendo en mi cabeza. Son difusos espectros que se van como un alito tibio. Pienso en mi madre, en sus silencios duros, en los partos como única compañía. Mi madre sola en una sala vacía, mi madre joven y tan sola. Rubio el recuerdo de mi padre, que sembró en ella la semilla de mi ser. No tengo nada de su rostro en mi rostro. Con su siembra dejó plantado el abandono. Madre, Es mi cumpleaños. te lo recuerdo por si vas a olvidar. Y no me borres aún de la faz de tus ojos. La evocación se va quedando a un lado de la vida. Me voy orillando sobre el ruido de mi infancia. Voy asustada hacia mi propia consumación. No me canso de recordar el día en el que elegí regresar. Aguas tibias para
Hola, soy yo. Sí. Bueno, desmontaje de Flash, conversar un poquito cómo fue el proceso de llevar, digamos, a hacer este ejercicio escénico. Primero, recordar eso, que es un ejercicio, es decir, es una ejercitación hacia la actuación. Este ejercicio es un ejercicio que parte del primer semestre en la Universidad de Antioquia. Tenemos como tema en ese primer semestre la acción escénica. Entonces, es el ejercicio de acción escénica final de los estudiantes. Cuando recibimos la invitación para ser parte de este delta, siempre había quedado, después de que ellos terminaron el final, quedaba como idea de volver a retomar el ejercicio. Eso hicimos. Ellos en este momento están en quinto semestre ya han pasado casi 2 años, un poco más, 3 años después de ese primer momento que yo estuve como estudiantes. Entonces retomamos el ejercicio, retomamos, digamos, como esos códigos de trabajo, que les voy a contar sobre eso, que yo siento que en las anteriores desmontajes siempre está como una pregunta de cómo ha sido el proceso de montaje, como cuáles fueron las premisas, cuáles fueron los códigos de trabajo. Pero lo primero es que estamos tratando de intentar entender el tema de la acción, que es el primer semestre, hacemos una distinción entre lo que es actividad y lo que es acción escénica. Entonces, la primera premisa que se les da es que ellos deben traer una actividad para desarrollarse escénicamente, ya solamente ponerla frente a un espectador paraacadémico, sus compañeros, implica una suerte de esta cotidianización de esa actividad. Ya les contarán ahorita si tienen la curiosidad qué fue esa actividad que han traído. Y a partir de esa primera actividad se empiezan a dar unas premisas para justo como expandir un poco esa experiencia escénica, un poco como empezar a estar y habitar el escenario sin actuar, por eso la actividad, ¿cierto? Es esa idea de la representación o por esa idea de querer contar hacia el espectador algo, sino estar consigo mismo habitando ese espacio escénico. Y unas premisas muy importantes que se dan en ese primer momento son, por ejemplo, premisas que tienen que ver con las fuerzas de oposición, ¿cierto? De Barba, cómo mantener, digamos, una tensión en el cuerpo de fuerzas de oposición, lo que va hacia arriba, que va hacia abajo, si yo voy hacia arriba, que me está jalando hacia abajo, si voy a la izquierda, que me jala hacia la derecha, digamos, con unos códigos muy básicos, pero que en ese primer semestre se vuelven muy importantes para empezar a entender esta densidad de habitar un espacio extracotidiano y más con miras luego a ser, digamos, observado por un espectador. Aunque en ese primer semestre no se invita público, todos los, digamos, en la universidad se piensa que los primeros ejercicios es como al interior del grupo, quienes lo observan sus propios pares académicos, y ya hay un momento en cuarto semestre que se hace un primer trabajo pensando en el público, y el final de la carrera que ya es un montaje que se hace también ya con una, digamos, visión más clara hacia ese público. Entonces trabajamos sobre fuerzas de oposición para empezar también a buscarse cómo esa actividad cotidiana se empieza como a expandir, ¿cierto? Se empieza a encontrar asociaciones, se empieza a encontrar un juego escénico creativo para resolver ese problema de la, digamos, cotidianización de esa actividad. Entonces fueron como las primeras
premisas y, por supuesto, empezamos a trabajar con las propuestas de los estudiantes. Cada estudiante va entendiendo escénicamente. Esto es un juego muy interesante porque pues, siempre la primera respuesta es no entiendo, ¿cierto? Pero en escena se debe entender. O sea, el punto desde lo racional no se comprende aún la premisa, pero cuando empiezan a aparecer esos juegos escénicos, empiezan a encontrar, digamos, como un cuerpo en un equilibrio precario, empiezan a tener un estado energético diferente, empezamos como a entenderlo desde la praxis, que es, digamos, lo más importante, porque luego el tema de la acción se sigue viendo en posteriores semestres y un poco esa comprensión ya conceptual empieza a ser como más natural, se empieza a entender asociada con otros conceptos, como el de situación escénica o situación dramática, de estructura escénica, estructura dramática. Entonces empiezan a tener, digamos, como una noción más clara de la acción. Y para contarles, preguntas como para contarles un poco, ya con esta última etapa que nos volvemos a reunir para empezar a trabajar sobre este ejercicio, apareció por primera vez el texto. En ese primer semestre no hay un texto dramático, no hay una dramaturgia, y hemos decidido que empezamos a hacer una consulta en varios materiales textuales y llegamos a la poesía de Marta Quiñones, que es una poeta paisa que tiene un tema asociado al tema que están abordando dentro del ejercicio de los estudiantes, que tiene que ver con la ausencia del padre. Ese era el tema, un poco la idea de la piedra, es una idea de la herida, no de la herida del golpe, sino del lugar donde pudo haber una caricia y no la hubo. Entonces, por ahí estamos trabajando el tema de la ausencia del padre. Y esta poeta Marta Quiñones tiene un texto que cuenta una poesía por cada edad, por cada año de su vida, de 1 a 50 años. Entonces hay momentos que lo leímos todos y obviamente pues, todo el libro, toda la poesía, y elegimos como esas edades con las que ellos se sienten mucho más identificados en esta relación de ser madre-hijo o padre-hijo o la misma persona, ¿cierto? Bueno, ahí dejo como primera pregunta de este desmontaje, sobre todo para aprovechar si hay algunas preguntas y que puedan preguntarles a ellos. Hola chicos, ¿cómo están? Felicidades por esta presentación tan bonita. Primero sí, me gustaría saber pues, cómo fue el desarrollo de esos ejercicios en primer semestre, como para estar ya hablando en el mismo idioma todos. Y segundo, pues tal vez lo primero responde esta segunda pregunta, pero sí me gustaría saber cómo fue este proceso de selección como de la metáfora del cuerpo, ¿no? ¿Cómo fue esta toma de decisiones para llegar a la decisión de que esta imagen de extraer los roles del cuerpo sería la indicada para el desarrollo del ejercicio? Hola, muchas gracias. Sí, como decía el profe, se parten de unas premisas cotidianas. Entonces, en el caso mío, que ella trabaja con la paternidad, con mi papá, y él hace una actividad que es subrayar noticias de periódicos. Y yo le dije, esa actividad voy a llevar a explorarla. Luego, con que para extracotidianizarla, como dice el director, que arte. Entonces voy a coger periódicos y las voy a subrayar con lana roja. Entonces primero subrayaba y esa era mi actividad. Nos pedían las premisas como título, qué afectividad tiene esa actividad, ¿cierto? Qué carga de afecto, un tema. Y el título, en ese momento del primer semestre, se me ocurrió afectos encriptados, por esos afectos encriptados que a veces tienen la masculinidad diferente a la de los padres, que es más expresiva,
padre también las tiene, pero en silencio, por así decirlo. Y yo le puse el título Afectos Encriptados, y la palabra encriptado me llevó a las piedras, y primero tenía un montón y pasaba por unas, por otras, envolvía la lana. En conversaciones en los parciales eso se iba como concretando, él iba pidiendo, por ejemplo, pasen por diferentes, el arco de emociones, si se empieza en dolor, que termine, no sé, una especie de alegría, para que haya ese tránsito de, bueno, entonces me preguntaba, ¿te quitas esos dolores, esas piedras, cómo va a estar el cuerpo? Ah, claro, entonces va subiendo de nivel, ¿cierto? Entonces poco a poco se fue como concretando lo que fue subrayar, a decir, no, es que las piedras te cargar, y ya pensar en el vestuario, con los lentes, con ellos, ¿dónde me los pongo, cómo los cargo? Y más o menos así se da como el proceso en todos. Bueno, hola, igualmente felicidades. Yo sí tengo una duda, digamos, este proceso que ustedes nos cuentan, digamos, inició primero individualmente y luego se acoplaron, o lo iniciaron juntos desde el principio, digamos, ¿cómo fue ese proceso de acoplamiento si fue en caso individual? Y pues el proceso fue individual. Ahorita dice, les puede contar cómo fue su proceso. Digamos, el primer semestre casi siempre es un asunto individual hasta el primero o segundo parcial. Y ya para el final se busca ya un trabajo de relación, ¿cierto? Una relación conmigo, con el objeto, un proxémico, pero ya luego relaciones en pareja, ¿cierto? Para entender esto pues, de la acción, reacción. Entonces cada uno tenía un ejercicio individual. En el caso del set, yo recuerdo que estaba buscando mucho un tema que tiene que ver como con el equilibrio, ¿cierto? Con los caminos, por ejemplo, con hacer unos recorridos que ya enseguida les contará. Y cuando viene esta invitación, que de paso pues, agradezco muchísimo la invitación al Delta, esta es mi segundo Delta que voy como director, el primero fue como asistente de dirección del profe Mario Cardona, y Mario Cardona en esta ocasión también nos hace la invitación y vengo solo como director, como profe obviamente de la universidad, y con dos estudiantes, los activos que están aquí propones contigo. Entonces, para esta invitación específicamente, nos encontramos cuando llega, creo que fue junio más o menos de este año, empezamos a trabajar y empezamos a preguntar de cómo estos ejercicios que parecen distantes, cada uno con una línea muy específica, cómo poderlos unir en un mismo ejercicio sin que pierdan, digamos, la esencia de cada uno. Buenas tardes. Bueno, en mi ejercicio del primer semestre de creación escénica, como lo dice el profesor, yo tuve un camino en el cual iba encontrando mi propia voz, mi propia identidad. Entonces, digamos que entra a converger en este momento, pues gracias a eso que unimos tanto las fuerzas de oposición con el peso y lo liviano, como también el cuerpo y la voz. Yo soy la voz de este hombre, de esta mujer, de esta mamá, de este papá que está aquí parado, y le doy la fuerza desde mi voz, básicamente. Pues todo en el teatro es como difícil, ¿no? Claro, pues al principio como juntamos estos dos universos, pero esa fue como la premisa, lo pesado y lo liviano, y Liz tiene mucha potencia en la voz, entonces rápidamente tomó por ahí como la vocería, luego con la entrada a los textos fue como encontrar esa carga emotiva que nos llevaba.
obviamente al principio éramos los dos pegados de la piedra, no sabíamos cómo movernos uno encima del otro, pues, y ya con la dirección de Eduardo decía, no, empecemos atrás, este poema nos habla de qué les habla a ustedes, dónde lo podemos, dónde lo sienten, pues hagámoslo adelante, ¿cierto? Como también muy desde la dirección de afuera también, como esas fuerzas de oposición y que sí se viera lo liviano, lo pesado, pues también con la guía de Eduardo como para esta. Pues ya para terminar esta pregunta, es un asunto de hallazgo, ¿cierto? Uno nunca tiene pues nada muy concreto, básicamente es el ensayo que le permite a uno como generar como luces, porque tal vez por acá nos vamos. Y obviamente la tranquilidad de venir a estos espacios académicos es eso, en un momento está la pretensión de presentar una obra, ¿cierto? Como terminada, como la que vimos ayer, por ejemplo, que ya eran unos asuntos técnicos, de puesta en escena, ya unas decisiones muy de dirección también, sino más esa ejercitación. Eso me parece muy interesante, que uno no pierde de vista en estos encuentros, que lo que estamos haciendo es vernos en los procesos también de formación, porque si no haríamos un festival de teatro, un encuentro académico investigativo de esta índole. Para cerrar nuestra última pregunta, por favor. Hay dos, Igual, hola, ya mencionaron esta información, pero me gustaría saber el por qué. ¿De quién es el texto que eligieron y por qué se eligió? El texto es de Marta Quiñones, una poeta de Medellín, y lo elegimos entre muchos textos que leímos, pero este específicamente tenía el tema de la ausencia del padre específicamente, ¿cierto? Y eso hizo clic un poco con la búsqueda de Felipe, con esa idea de trabajar las ausencias. Entonces por ahí nos fuimos y pues un texto maravilloso, pues, son 50 años contados uno a uno, como dije ahora, y ya ellos, los estudiantes, eligieron, digamos, en el proceso de lectura y análisis del texto, qué años poner en escena, ¿cierto? El 1, el 2, por qué saltan al 15, por qué saltan. Entonces, a cada uno como fue pasando, digamos, este ejercicio. Que fuera colombiano, fue como que autores o que textos colombianos nos podrían acompañar. Buena premisa. Hola, gracias. Bien, yo debo confesar que yo estuve un poco lejano del texto, digamos, a mí me costó identificar el texto y realmente lo que me llamó la atención mucho fue la imagen, o sea, lo que me impactó. No quiere decir que el texto no haya sido importante, ¿sí? Y precisamente me llama la atención como por esa búsqueda de símbolos, el cuerpo lleno de bubones, el cuerpo putrefacto, ¿sí? Y me llama la atención también en tu caso el vestido, que es el vestido y el canto de una cantadora del Atlántico y no una cantadora o una cantadora, por ejemplo, o una probadora de paisa, ¿sí? Entonces ese contraste entre ese cuerpo, entre su posición y esta mujer muy limpia, muy pulcra, ¿sí? Me llama mucho la atención. Entiendo que empezaron con las acciones y el texto apareció después, pero que Juan calificó en un principio, bueno, lo que orientó más que calificar fue las acciones, las fronteras, con el vestido, los sentimientos y el plan. Pero cómo se llega a esta relación, ese cuerpo en relación con esta madre, digamos, una pulcra también, ¿sí? Que se medio mancha con la sangre que sale de esos jugones, pero realmente no tenía nada que explicarse. Es ese sentido de lectura, porque eso me sostuvo todo el tiempo. Eso me llevó a emocionalizar desde la palabra de historia. Hola, chao. Bueno, creo que una de las, pues por las formas a las que llegamos ahí, es
porque teníamos una premisa muy importante, y era que yo, este personaje femenino que aparece en escena, iba a ser como el tiempo reflejado en un después de. Entonces es como, después de todo este peso, después de todo este dolor, incluso al final de los poemas ella dice, he dejado todo esto atrás para hacer un nuevo yo. Entonces es como, todos cargamos con dolores, con traumas de la infancia, pero en algún momento uno dice, no, ya, o sea, no puedo seguir cargando con eso porque solo me hago daño a mí misma. Lo acepto y lo hago parte de mí, pero no voy a seguir cargando con eso toda mi vida porque solo me lastimo a mí misma. Entonces esa parte de tengo las cicatrices en mi piel, aunque no están visibles, es lo mismo que las del corazón, pero están ahí y hacen parte de mí. Entonces también como que llegamos a eso gracias a esa premisa. También en cuanto a la cultura de nuestro país, las faldas, la cumbia, el Pacífico, la canción del Pacífico, que es una canción que es muy, siento que es muy, me conecta mucho con mi país realmente y la siento. Entonces fue como, sí, como la forma para unir esto y que se representara de alguna forma lo planteado. Sí, muy breve. Uno es que es una propuesta de Liz, ¿cierto? Ella llega al ensayo con la canción y un poco es que yo quiero, es que y entonces que la actriz defienda su propuesta es muy interesante. Y desde ahí viene una imagen que de alguna manera buscamos y adaptamos, porque había una imagen un poco de un pájaro al inicio, ¿cierto? Un pájaro que al quitarse estas rocas puede volar. Pero la imagen que llegamos es la imagen del manglar, justamente, que es un enraizamiento un poco como amorfo del árbol torcido también. Hay una cosa conectada con la búsqueda de Felipe, del árbol torcido y también de la putrefacción, justamente, ¿cierto? Es como unas aguas que son entre agua salada, pues agua de mar y de agua dulce de río. Entonces es como el manglar, ¿cierto? Un poco lo que hay una floración de eso que pareciera que no puede un árbol crecer ahí, pero crece, ¿cierto? Entonces esa imagen la buscamos, que viene desde la idea de esta canción como para mostrar imagen, es decir, no ponerla solamente por un efecto sonoro, ¿cierto? Sino como cómo la justificamos también dentro de la imagen general de la obra.